Buenas noches, estamos iniciando una nueva semana, lunes 29 de junio de 2020. Esto es Hechos de Emisión Estelar. Toda la información que ha ocurrido tanto a nivel local como a nivel internacional se la vamos a presentar en esta hora con 30 minutos de noticias. Así es, muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen amigos televidentes, los invitamos a que se queden con nosotros, noticias nacionales e internacionales, lo más importante, los deportes y por supuesto el entretenimiento. Bienvenidos. Tenemos toda la información necesaria para que usted finalice este inicio de semana, este lunes, así que les damos la bienvenida. Vamos a iniciar con nuestros titulares. La recomendación principal es que se cambie el abordaje, es decir, no tan general, sino más bien el abordaje específico donde están las problemáticas de la presencia de casos. Hoy inició la nueva ronda de discusiones entre diputados de la Comisión Política y diversos sectores en torno a la propuesta de gobierno de aprobar un régimen de excepción por la pandemia de coronavirus. Tenemos los pormenores. Con 239 casos de COVID-19, la cifra de contagios supera los 6.170 en El Salvador. Para las autoridades sigue siendo incierto si el país pasará a la segunda fase de reapertura económica. El Tribunal Supremo Electoral ya acumula más de una docena de denuncias por campaña política anticipada. Ya le contamos más. Continúan imparables las alzas en los precios de los combustibles. Conozca las variaciones vigentes desde mañana. En noticias internacionales, Irán emitió una orden de arresto contra el presidente Donald Trump y otras 35 personas. Entérese cuáles son los motivos. Bien, y vamos a entrar al detalle de las informaciones. Los diputados que conforman la Comisión Política en la Asamblea Legislativa se reunieron hoy con representantes de diversos sectores. Esto con el fin de analizar la nueva propuesta del gobierno para que se apruebe estado de excepción debido al incremento de casos de COVID-19. Conozcamos cómo se desarrolló este primer día en esta jornada de análisis. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa citó a infectólogos, abogados constitucionalistas y representantes de otros sectores para analizar la propuesta del órgano ejecutivo para que se apruebe estado de excepción durante 15 días. Yo creo que la comunidad científica fue enfática en desarrollar sus ponencias en el sentido de que para dar una suspensión de garantías constitucionales en relación a combatir la pandemia se necesitan también un plan y el gobierno tiene que presentar un plan para eso. Aunque las autoridades del gobierno insisten en que la situación del país está al borde del colapso por el incremento de casos de la enfermedad, los participantes de esta mesa han considerado implementar medidas estrictas solo en municipios con alto riesgo de contagio. Allá en Morazán y de 30 o más municipios que no tienen casos de COVID, a lo que está ocurriendo en San Salvador o en Soyapango. El poner una legislación generalizada para todo el territorio nacional no vale. La recomendación principal es que se cambie el abordaje, es decir, no tan general, sino más bien el abordaje específico donde están las problemáticas de la presencia de casos. Según el diputado Guadalupe Vázquez, el aumento en afluencia de personas traerá consecuencias aún más graves. La verdad que deben de ceder en muchas cosas porque quien maneja la parte hospitalaria, la parte sanitaria del país no es la Asamblea, es el Ejecutivo, el Gobierno Central. Por lo tanto, lo que solicita y lo que piden debe de darse en materia de salud. Sin embargo, funcionarios del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y del Ministerio de Salud no atendieron el citatorio de los diputados. Este tema seguirá en estudio durante toda la semana. Para este martes se ha convocado a representantes de la Universidad del Salvador, Universidad José Simeón Cañas, José Matías Delgado y Francisco Gavidia. Carla Góchez, Noticiero Hechos. Y el ministro de Salud se refirió a la fase 2 de la reapertura económica y también a un aumento en los casos de COVID-19 en El Salvador. Yo creo que todos estamos viendo lo complicado que está el país. No sería prudente
vamos, las herramientas jurídicas que se le han quitado al Ministerio de Salud no deberían de haber sucedido. Son las declaraciones del titular de Salud, Francisco José Alaví, al preguntarle si El Salvador podría pasar a la segunda fase de la reactivación económica, tomando en cuenta que desde la semana anterior a diario se reportaron más de 200 casos de COVID-19. No podemos aperturar más la facilidad, porque eso va a conllevar a más exposición, y más exposición va a conllevar a mayor casos complicaciones y a mayor caso de letalidad. El funcionario asegura que es necesario tomar la medida de confinamiento, tal como se implementó desde mediados de marzo de este año. Lo más importante hoy por hoy es volver a las medidas que van a limitar la transmisión. Y la transmisión no se limita con palabras. La transmisión se limita con hechos, y los hechos son disminuir la exposición de la población, y eso significa volver a las áreas con confinamiento o cuarentena para garantizar de esta manera disminuir esa facilidad de transmisión y por ende disminuir la cantidad de casos que van en incremento. Además de buscar otros modelos de reapertura económica que se adopten a la cultura y a la realidad de la pandemia, El Salvador suma más de 6.000 casos confirmados de la mortal enfermedad. Necesitamos hacer modelos en los cuales se implementen cuarentenas, que son confinamientos, se limita la transmisión, luego se da una apertura en base a indicadores de salud. Cuando vemos que los indicadores de salud reportan aumento de los casos confirmados, aumentan la cantidad de casos fallecidos, uso de cama hospitalaria, pues nuevamente iniciamos una cuarentena para poder regular, y eso mantiene una estabilidad, lo que le da al sistema de salud la capacidad de poder manejar los pacientes. Pero los resultados de cualquier medida implementada es responsabilidad de los salvadoreños. El aumento es evidente. Por ende, el titular de Salud establece que es urgente que al gobierno se le doten todas las herramientas para combatir la COVID-19. Ningún sistema de salud es suficiente si toda su población está contagiada de COVID, y en ese sentido no me parecería prudente. Desgraciadamente se le han quitado las herramientas para poder decidir si esto se realiza o no. Yo creo que los diferentes sectores, especialmente los que están de lleno en el manejo de la pandemia, debemos de ser muy responsables y sobre todo de hacer lo necesario para limitar la transmisión de persona a persona. Recordemos que desde la segunda quincena de este mes El Salvador no cuenta con una norma jurídica ante la pandemia del COVID-19. El roce de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo ha sido evidente a tal grado de intervenir la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Y la comisionada presidencial Carolina Recinos informó que no se ha contemplado una propuesta de ley que contemple cuarentena después de cada fase de reapertura económica. Marcela Rivera nos va a comentar más. La propuesta presentada por el gobierno no contempla 15 días de cuarentena entre cada fase de la reapertura económica, asegura la comisionada presidencial Carolina Recinos. Sin embargo, esperan que los diputados aprueben la propuesta para el combate del coronavirus, que consiste en un solo régimen de excepción por 15 días, que contempla la restricción en la libertad de circulación, derechos de reunión e inamovilidad de residencia. Nosotros ahorita nos encontramos en fase 3, pleno contagio de coronavirus, sin herramientas para poder hacer cuarentenas o medidas más rigurosas que permitan que se corte la cadena de contagio. Y ante eso, como nos han quitado las herramientas y no podemos, el presidente para el coronavirus le han quitado hasta la facultad de declarar emergencia, entonces está presentando esa medida. Recinos sostiene que la segunda fase de la reapertura económica estará sujeta al comportamiento del virus en el país, es decir, del incremento de los casos. Es un análisis que viene dado por el Ministerio de Salud. Sí, y esto lo anunciamos desde siempre. El prerequisito para continuar, en este caso con la fase 2, es que funcione la fase 1, que los contagios no se disparen, que tengamos la capacidad de poder atender. Estamos perdiendo muchas personas valiosas. La funcionaria dijo que los pacientes que se encuentran actualmente en el Hospital El Salvador son los que requieren de cuidados intensivos y que son referidos por especialistas. No es como los hospitales del resto de la red, que vos podés llegar y tenés otro tipo de enfermedades o podés llegar con los primeros síntomas del coronavirus. El Hospital El Salvador es la reserva estratégica que tiene nuestro sistema de salud para poder recibir
a aquellas personas que ya necesitan cuidados intensivos. También reiteró el llamado a la población a mantener las medidas sanitarias para evitar más contagios. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. También le contamos que el ministro de Trabajo ha reiterado que la fase 2 de la reactivación de la economía va a depender de la evolución de la pandemia y de lo que pueda dictaminar, en este caso, el órgano ejecutivo. Ante el aumento de casos de COVID-19 es incierto si El Salvador pasará a la fase 2 de la reactivación económica planteada por el Ejecutivo para el próximo 7 de julio. Obviamente, el abrir la primera fase de la economía ha significado un tema exponencial y se ha multiplicado la cadena de contagios que existe y ustedes son testigos. Está haciendo un análisis la instancia correspondiente como el Ministerio de Salud y todo el equipo multidisciplinario que tiene el presidente. No puedo adelantar, ni confirmar, ni descartar la segunda fase. Eso pasa por un equipo multidisciplinario que hace las evaluaciones correspondientes. En esta fase se permite la apertura de centros comerciales, restaurantes y cafetines con restricciones, salir a caminar, industria del plástico, papel, cartón, entre otros, incluido el sistema de transporte público. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, se mantiene preocupante, ya que a su juicio, este sector puede ser foco de infección. Y en el caso del sector transporte, imagínense cómo se nos ha disparado en este momento. ¿Qué va a pasar cuando ya nuestros trabajadores viajen en los buses, microbuses? Es una situación bastante complicada, pero de todas formas, repito, pasa por un análisis multidisciplinario del gabinete. El titular también informó que como gobierno están priorizando la salud de los salvadoreños de la tercera edad y con enfermedades crónicas. Hasta el momento no se pueden incorporar a las actividades productivas. Podrán incorporarse en su debido tiempo, producto de un análisis que también el Ministerio de Salud haga y que hayamos debilitado tanto la fuerza viral en el país y nuestros sectores estén ya un poco más protegidos y no vulnerables como en esta condición. A la vez que se mantienen vigilantes de las suspensiones de contratos y despidos de empleados, Castro dice que ya se instaló una mesa de diálogo con los empresarios, pero de no llegar a un acuerdo, procederán a las demandas. Actualmente hay cerca de 14.000 denuncias de esta índole en el Ministerio de Trabajo. Ya tenemos identificadas quiénes son las empresas y en el marco de quiénes son las empresas se les ha mandado ya una convocatoria para instalar la mesa. Y va a consistir la primera fase en diálogo, entendimiento, negociación para devolver a todos los trabajadores su empleo y todos los derechos adquiridos y que se le han vulnerado en este momento de pandemia. El funcionario también destacó que los protocolos de bioseguridad en todas las empresas están funcionando. Sin embargo, la mayor parte para evitar el contagio del nuevo coronavirus es responsabilidad de todos los salvadoreños en acatar las medidas sanitarias. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. En cuanto a la prueba PAES, autoridades de educación anunciaron que no se realizará esta prueba, aunque los alumnos sí serán sometidos a otra evaluación. Este año ha sido atípico tanto en la forma de enseñanza como de evaluación, debido a que la pandemia obligó a muchos rubros a tomar medidas para evitar contagios de coronavirus. Y es que en este 2020, según la ministra de Educación, los estudiantes no se someterán a la PAES, sino que será a través de otro mecanismo en el que se evaluarán cuáles son las afectaciones que han tenido los estudiantes debido a la pandemia. Vamos a hacer una evaluación porque la ley nos manda. Esa es la primera razón, la ley nos manda hacer una evaluación. Segundo, porque es importante evaluar. Es importante evaluar qué tanto hemos sido eficientes en la transmisión de los aprendizajes con este nuevo enfoque multimodal y también cuánto ha afectado la pandemia a los alumnos, no solamente en la parte académica, sino también en la parte psicoemocional. También sostuvo que aún no se tiene una fecha definida para retomar las clases presenciales y que dependerá del Ministerio de Salud. Lo que sí se va a mantener es la enseñanza a través de diversas plataformas. La Franja Aprendamos en Casa de Canal 10, Radio Nacional. Vamos a seguir actualizando nuestras guías didácticas a través del micrositio del Ministerio de Educación. Vamos a imprimir estas guías para todos aquellos alumnos que no tienen cómo imprimirlas, se las estamos llevando a sus casas.
La titular de Educación asegura que las entregas de computadoras a docentes se continuarán. En la primera fase serán 9.000 para que los maestros puedan hacer el curso de Google Classroom. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y una encuesta de Sid Gallup hecha a 1.200 salvadoreños revela que el 95% de la población aprueba las acciones que está realizando el presidente Nayib Bukele y su gobierno para enfrentar la pandemia por el COVID-19. 4 de cada 5 personas encuestadas opinan que está haciendo un muy buen trabajo y el 15% opina que lo hace bien. El estudio de opinión también revela la aceptación que la gente tiene de las acciones para disminuir el impacto del COVID-19 y la gran mayoría está de acuerdo y las califica en forma positiva. Nos vamos a la zona oriental. En Santa Rosa de Lima, departamento de la Unión. Este lunes se enterraron a 3 personas con protocolos de COVID-19. Esto lo han informado las autoridades de la alcaldía de ese municipio. El alcalde señala que cada día se vuelve más difícil encontrar espacio donde sepultar a los habitantes de Santa Rosa de Lima. Sí, lamentablemente, pues los casos se están dando muy seguidos, muy frecuentes y bueno, solo este día, pues creo que vamos a hacer 2 enterramientos o 3, porque hay otro caso que no sabemos si lo van a enterrar en cementerio general o para el cementerio privado, así es de que es preocupante la situación que tenemos, pues aunque te digo, pues nosotros hemos estado siempre trabajando y cumpliendo con todos los protocolos para poder hacer esos entierros. La verdad, pues ya para nosotros comienza la situación a complicarse porque si esto sigue así, pues hasta se nos puede salir del control. Bien, y a esta hora vamos a revisar los datos en la página de COVID-19, los datos que maneja el gobierno en este inicio de semana, en este 29 de junio. Vamos a revisar las cifras. 6.173 es la cifra global, 3.654 personas se han recuperado, 164 han muerto, este es un dato importante, 164 salvadoreños han dejado de existir víctimas de la COVID-19. Estas son personas que han muerto con un test, personas que les practicaron una prueba PCR cuando estaban graves. Pero es de destacar que hay un buen número de personas que mueren sin ese test y mueren como sospechosas de COVID-19. Y el dato importante acá es el número de casos activos que a este momento están requiriendo atención médica, 2.355. En la esquinita también tenemos un dato importante de hoy, 6 personas se han recuperado. Esa cifra va a cambiar seguramente en el transcurso de las próximas horas cuando se actualice toda la información que llega de los diferentes centros hospitalarios. Vamos a revisar las condiciones en las que se encuentran los pacientes. 172 están en estado crítico, según esta página. 357 están en condición grave, 596 en una condición moderada, 569 se encuentran estables y 661 se encuentran asintomáticos. Estos son los datos a nivel general de las personas que están en este momento recibiendo atención o que se han contagiado de COVID-19 en El Salvador desde que esta situación de emergencia sanitaria comenzó allá por el mes de marzo. Pero tenemos más información en esta noche para ustedes. Vamos a contarles que se necesita donante de plasma BRH positivo para el paciente Jaime Méndez. Se puede contactar usted al número telefónico 7941-9350. También le presentamos este otro caso. Se trata de Mauricio Enríquez. Ahí tiene usted el dato en pantalla. El paciente es Mauricio Enríquez y también el tipo de sangre es BRH positivo. Usted puede contactar al 7563-8903 para pues ayudar a las familias de estas personas que se encuentran, en este caso, pues siendo atendidas en el sistema hospitalario. También tenemos el caso del paciente Santiago López, el tipo A positivo, es el tipo de sangre que se está requiriendo y usted puede pues visitar o llamar al Hospital Rosales. El contacto es el 7744-5523 para que usted pueda pues decirles que usted efectivamente puede hacer la donación de la sangre y ayudar en este caso al paciente y aliviar la angustia de su familia. El Tribunal Supremo Electoral acelera el paso para dar respuesta a las demandas por la supuesta campaña adelantada. Esto a solo 8 meses de los comicios del 2021.
Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen en estudio más de una docena de expedientes de campañas políticas adelantadas. Estos casos esperan resolverlos en el corto plazo, sostiene Noel Orellana, siempre y cuando presenten los requisitos para su admisión. Aproximadamente ya contaríamos con 17 casos. La comisión jurisdiccional estamos trabajando arduamente. Yo formo parte de la comisión jurisdiccional. Una vez analizado y reúna los requisitos formales principales, ya se acepta como tal y se da el seguimiento correspondiente. En ese sentido, en algunos casos pues se le da la posibilidad a las partes para que puedan exponer los argumentos correspondientes en redes sociales, en recortes periódicos, en audios televisivos. En fin, hay varios medios en que se puede probar, en que se puede presentar una presunta campaña adelantada, y esos son parámetros que el Tribunal Supremo Electoral precisamente valora para aceptar o no una demanda que se presente. La Constitución establece que un funcionario no puede valerse de su cargo para hacer política. Orellana sostiene que si ese hecho ocurre pueden acarrear sanciones. En esos términos, como repito, nosotros tenemos suficiente legislación, suficiente base legal para poder prevalecer en estos casos, y creo que como Tribunal Supremo Electoral, aparte de estar obligados a cumplir con la ley, estamos con toda la voluntad de que el tribunal juegue el papel que la Constitución le mandata realizar. Estas multas dependerán del caso, pero ¿cuáles podrían aplicarse si el TSE resuelve que una persona o un partido político infringió la ley adelantando una campaña? Y depende la sanción en la que haya incurrido, así es la sanción que se le aplica. ¿Una sanción de campaña adelantada? Va desde una sanción económica hasta poder inhabilitarlo para poder participar en una campaña. La sanción es producto de un proceso que se sigue, y en el trámite del mismo, ahí se determina pues el grado de responsabilidad que el funcionario o candidato haya cometido. En otros temas electorales, Orellana sostuvo que la opción más viable para sustituir el ex Centro Internacional de Ferias y Convenciones como centro de votación más grande del país se conocería en los próximos días. Las elecciones se mantienen para el 28 de febrero de 2021. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y el ministro de Gobernación, Mario Durán, sostiene que por el momento no se ha contemplado un inicio de campaña electoral debido a la situación de emergencia que atraviesa el país por COVID-19. Esto surge luego que se dio a conocer su inscripción como precandidato por la alcaldía de San Salvador por el partido Nuevas Ideas. El presidente ha sido muy enfático, nosotros no podemos hacer mítines, eso es lo que expresaba el día de ayer el presidente, y eso está más que claro. Nosotros estamos en medio de una pandemia y nosotros tenemos que ser respetuosos de esta situación. Nosotros tenemos que ser los primeros en dar el ejemplo, y lo vamos a hacer de esa manera. Nosotros no estamos ni por cerca imaginando un meeting de Nuevas Ideas, eso no puede ser. Esperaría yo también que los otros partidos políticos hagan conciencia de sus precandidatos para que no lo vayan a hacer también. Nosotros tenemos que hacer el mayor esfuerzo como país para pues salir adelante de este momento que estamos viviendo. También comentarles que autoridades del Ministerio de Hacienda presentaron una denuncia en la Fiscalía General de la República por evasión fiscal por 5.3 millones de dólares. De acuerdo a la información, esta es una empresa que tiene relaciones con el exterior. El gobierno asegura que lo que se busca es disminuir la evasión de impuestos. Vamos a presentar un caso de evasión de un solo año por 5.3 millones de dólares. Una empresa que tiene relaciones con el exterior, para la cual también vamos a necesitar el apoyo de los países amigos para terminar de una vez por todas con este cáncer que ha dañado tanto a la sociedad salvadoreña. Vamos a seguir golpeando a los evasores, vamos a seguir golpeando a los contrabandistas, como lo hicimos este fin de semana en bodegas instaladas en Lourdes, Colón, a través de la Dirección General de Aduanas, y vamos a continuar con nuestra lucha del plan antievasión. Este contribuyente que presentamos hoy es solo de un año, son operaciones de un año. Todavía nos falta determinar algunas operaciones de los años que siguen. Y transportistas de carga siguen enfrentando dificultades para poder transitar por las fronteras de la región. Luis Alberto López
con los detalles. El transporte de carga de Centroamérica por hoy está más distante de los proyectos de integración y facilitación del comercio. La Asociación Salvadoreña de Transporte de Carga Internacional denuncia restricciones migratorias que podrían aplicarse en Guatemala como medida de reciprocidad ordenadas por las autoridades salvadoreñas. El sindicato de pilotos de Guatemala del transporte pesado van a solicitarle a las autoridades guatemaltecas una reciprocidad para transportistas salvadoreños en tres condiciones. Uno, aplicarnos 72 horas en Guatemala cuando Guatemala tiene 90 días para que nosotros trabajemos libremente. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Segundo, que nos pongan una multa de $500 en Guatemala al transportista que no logre salir de su territorio en las 72 horas, igual que El Salvador hace con los guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, porque Costa Rica estamos hablando de otros 5 pesos. Y tercero, que no van a permitir que camiones salvadoreños entren vacíos a Pedro de Alvarado con destino a ir a recoger cargas a Ciudad Hidalgo, frontera México-Guatemala. Ya esas 3 condiciones que nos pone, ya es para hacerle un llamado a este gobierno y en especial al señor director de Migración, que platiquemos, que depongamos, porque de lo contrario, el sector transporte de carga, vamos a tener que tomar acciones directamente contra el director de Migración y pedirle al gobierno que destituya al director de Migración, al director de Migración, que lo destituya, porque él ha sido el que ha puesto la restricción para todo el transporte de choferes centroamericanos. La aplicación de multas por estar más de las 72 horas en territorio guatemalteco podría repercutir en los costos de las empresas y pagos más altos por el consumidor final. Como es la costumbre nuestra, llegar a un país, descargar y buscar una carga de retorno para mantener tarifas en el transporte de carga razonables, me obligan a subirle mi tarifa. Voy a Guatemala, voto, pero va a valer $700. Voy a Costa Rica, voto y me vengo vacío 1000 kilómetros quemando combustible. Hombre, $1800, si está bien. Y si así nos vamos a tratar, que así nos tratemos. Pero no es posible que el cliente le voy a encarecer y ¿qué es lo que hace el cliente? Subirle al producto. Punto. Si él no va a perder absolutamente nada. Vamos a encarecer la vida de quienes, no solo de los salvadoreños, sino de los centroamericanos. La industria del transporte internacional de carga en Centroamérica esperan que las autoridades de migración levanten las restricciones y logren un acuerdo que no perjudique el movimiento de mercancías en la región. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Y preste mucha atención porque a partir de mañana habrá cambios en los precios de los combustibles y estos son al alza. La gasolina especial va a incrementar hasta 10 centavos de dólar, la regular sube 12 centavos y el diésel también se incrementa 12 centavos. Los nuevos precios estarán vigentes hasta el próximo 13 de julio. Y el polvo del Sahara sigue teniendo influencia sobre el país. El ministro de Medio Ambiente, Fernando López, sostiene que también afectó la calidad del aire en El Salvador. El funcionario reiteró el llamado a usar mascarillas para evitar afecciones respiratorias. El día viernes que tuvimos la máxima afectación del polvo del Sahara, son afectaciones que vienen, nos traen bastantes desventajas, pues toda la irritación que puede sufrir cualquier persona, sus vías respiratorias, los ojos, pero eventualmente pues va a ir pasando. Hemos tenido una disminución significativa en los últimos 2 días. En la zona oeste de San Salvador tuvimos las máximas concentraciones. Ahora pues estamos quizás a un 60% de lo que teníamos el día sábado y esperamos que vaya bajando gradualmente. Nosotros con la información y comentarles que ante la emergencia por el coronavirus, la alcaldía de San Sebastián Salitrillo decidió prestarle tierras municipales a decenas de familias para que produzcan sus propios alimentos. El periodista Julio Guevara nos va a comentar más de este proyecto en la sección Hechos del Agro. Veamos.
Aquí la tierra se lució. Le permitió a decenas de personas comenzar a recolectar buenas cosechas. Son habitantes de San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana. Hombres y mujeres que jamás pensaron cultivar, pero como un regalo de la vida, les llegó una oportunidad y dijeron, vamos con todo. Pues de la manera que nos estamos ayudando es fácil, ¿verdad? Como sabemos que estamos en la pandemia aún, no salimos a trabajar ni nada de eso, entonces todas las plantaciones que tenemos acá los consumimos, ¿verdad? Eso nos ayuda económicamente y también nos ayuda a no salir al mercado a exponerlo, ¿verdad? En este lugar, desde hace varios meses, se le apuesta al agro y la emergencia por el coronavirus motivó para fortalecerlo aún más. La municipalidad realizó un censo. Personas de escasos recursos fueron tomadas en cuenta para un proyecto agrícola. Resulta que propiedades municipales que estaban en desuso fueron repartidas entre decenas de familias en varias colonias y comunidades. Hablamos de un préstamo de tierras para que durante el invierno los beneficiados puedan producir hortalizas y granos básicos. Al inicio fueron casi solo adultos mayores y madres solteras, pero posteriormente se fueron agregando otras personas. ¡Interesante! Lo producido es para ellos, el resultado del trabajo que han y están realizando sin gastar ni un centavo, porque además la comuna les entregó insumos y los mantiene bajo asesoría técnica para que sepan cómo actuar ante la aparición de plagas o enfermedades. En realidad, la mayoría son personas que nunca habían trabajado la tierra, pero fueron motivadas al punto de aceptar incorporarse a la iniciativa. Algunas ya recolectaron más de una cosecha y aseguran que les fue muy bien. Nosotros los que ya no somos muy grandecitos, para nosotros esta actividad de los huertos es un aliciente, es una forma de seguir viviendo. Este proyecto generó más ideas. Fue así como algunas áreas se están utilizando también para huertos municipales. Lo que aquí se cosecha es para toda la comunidad. Quiere decir que se trabaja sin egoísmo, porque hasta otras personas gozan de los beneficios que se están logrando con estas siembras. La pretensión era prácticamente que se cultivaran rábanos, lechuga, moras, chipilines, cosas que generaran alimentos, ¿verdad? en las familias, ¿verdad? Y que las familias con esta ayuda, ¿verdad? Al recoger las cosechas fuera para ellos, ¿verdad? Para generar lo que es sostenibilidad alimentaria. Tras la cuarentena domiciliaria, muchas personas de esta zona perdieron sus empleos. Con tristeza relata que se quedaron sin opción, pero surgió esta iniciativa que ahora los mantiene ocupados, les garantiza alimentación y la generación de ingresos, porque parte de las cosechas salen a venderlas. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Bien, y con esta información de Julio Guevara nos vamos a una pausa comercial. Una universidad de Estados Unidos pronostica un escenario trágico para América Latina y el Caribe, esto por la pandemia del COVID-19 y un aumento alarmante en los casos en la región. América Latina y el Caribe podrían ver un masivo aumento de los fallecidos debido al coronavirus. Con ya 205.000 muertos, el Instituto de Evaluación y Medición Sanitaria de la Universidad de Washington pronostica más de 400.000 víctimas en la región para el mes de octubre. Esto si los países implementarán un nuevo cierre de 6 semanas. ¿Qué tal si no se hiciera nada? Es decir, que ni siquiera esta previsión y el número ascendería todavía más.
al doble de lo que estamos previendo con el cierre de 6 semanas. Rafael Lozano, director de Sistemas de Salud del IHM, afirmó que el continente aún no ha alcanzado un pico de los casos como en Europa porque se encuentra en una meseta de contagio, un fenómeno a medio-largo plazo. Además, es invierno en el hemisferio sur. La estacionalidad de la neumonía, que es una enfermedad similar, puede orientarnos a las tendencias de mortalidad. Todo el hemisferio sur está entrando a invierno. Es cuando aumenta la neumonía, cosa que sucedió en el hemisferio norte en enero, febrero, marzo. Entonces, el incremento de la neumonía nos está orientando a un incremento en el potencial de muertes. El problema de América Latina, según Lozano, es que mucha gente vive de la economía informal y no puede quedarse en casa. Además, los sistemas de salud son muy ineficientes, como en Venezuela, donde la situación podría ser muy diferente de la que se reporta oficialmente. En un escenario normal, llegaríamos casi a 3.000 muertes en octubre, que ahorita estamos registrando 42, que pues sinceramente debe de ser una cifra subestimada. Sin una vacuna, adquirir una inmunidad de grupo tendría costos humanos demasiado altos. Por eso, ya simplemente utilizar masivamente las mascarillas, según el experto, podría reducir en 60.000 el número de los fallecidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Los casos de COVID en el mundo ya son más de 10 millones y las muertes provocadas por esta enfermedad superan las 500,000. Según la Organización Mundial de la Salud, el fin de la pandemia ni siquiera está cerca. El Reino Unido, con una tasa de mortalidad del 14%, lidera la lista de víctimas fatales a cuenta de la pandemia, que ya sobrepasa los 4 meses de captar la atención del mundo. México, Ecuador, Indonesia y Estados Unidos siguen en la lista, siendo estos los 5 países con las cifras más altas de muertes registradas. Así que recuerden, lo que sucedió en China nos afectó, lo que sucedió en Europa nos afectó, lo que está sucediendo aquí está afectando a otros. No podemos escapar de eso, está interconectado. Por lo tanto, si somos una sociedad interconectada, tenemos que mirar la situación y ver cuál es nuestro rol a tratar de poner fin a esto. El Dr. Fauci, máxima autoridad epidemiológica de Estados Unidos, advirtió sobre la importancia de no bajar la guardia en medio de circunstancias que tienen al país norteamericano registrando 1/4 de las muertes en el mundo debido al nuevo coronavirus. Mientras el país avanza de manera despareja en la reapertura, pues cada estado da un manejo independiente a la situación que registra y las campañas políticas tienen lugar con miras a las elecciones de noviembre, el vicepresidente defiende los masivos encuentros políticos. Como hemos creado evaluaciones en eventos recientes y brindado a las personas el mejor consejo que tenemos, aún queremos darles a las personas la libertad de participar en el proceso político y respetamos eso. Florida, Arizona y Nevada son los estados en rojo, según datos de la Universidad Johns Hopkins, al seguir registrando aumento en sus casos, pese a que al menos de la mitad del país registra datos crecientes. La situación hace que al menos 12 de 50 estados en el país reduzcan la velocidad de reapertura. Entre tanto, el Dr. Fauci advierte que la vacuna puede no ser suficiente para producir inmunidad colectiva en Estados Unidos, en parte porque muchos estadounidenses dicen que no se inmunizarán. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Ahora saludamos a nuestro colega Gustavo Díaz para que nos dé más detalles de cuál es la situación de Costa Rica ante la pandemia del COVID-19. Adelante, Gustavo, te escuchamos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, colegas? Saludos desde San José. El día de hoy, Costa Rica alcanzó los 3.269 casos confirmados de COVID-19. Para este lunes, según el informe del Ministerio de Salud, se contabilizaron 139 casos nuevos, llegando este inicio de semana a la cifra más alta de hospitalizaciones desde que inició la pandemia acá en el país el pasado 6 de marzo. 40 personas requieren en este momento estar en un centro médico, aunque solo 4 están necesitando de unidades de cuidados intensivos. Así lo anunció el gobierno durante el informe, la rendición del COVID-19 de este inicio de semana. El rango de edad va desde los 0 hasta los 94 años. Tenemos acá a 1.425 mujeres, 1.844 hombres, 2.370 costarricenses y 899 extranjeros.
Tenemos casos positivos en 79 cantones, acá tenemos 2.546 adultos, 159 personas mayores, 481 menores de edad, 83 que se encuentran en investigación. No solo el número de contagios fueron en aumento durante las últimas horas, también la cantidad de muertes. En 24 horas fallecieron 3 personas, todas mujeres, alcanzando así la cifra de 15 muertes a causa del virus en nuestro país. Con base en esto, las autoridades todavía permanecen con una división del país que se encuentra en 3 fases. La gran mayoría con una apertura comercial mayor. Hay otro porcentaje que se encuentra en fase 2 y que está previo a que se dé una mayor ampliación en los horarios, por ejemplo, de apertura de comercios y también de establecimientos de comida. Y los que están en el área naranja, determinado así por el gobierno, que son los distritos y cantones con mayor cantidad de casos y mayor riesgo de contagio. Desde San José, Costa Rica, este fue un reporte de Gustavo Díaz para la red de noticias de Albavisión. Y el alto número de muertes por COVID en Chile ha provocado que los crematorios, los servicios de crematorio sean aún más cortos. Las ceremonias realizadas en los crematorios chilenos deben de ser cortas ahora debido al gran número de funerales que tienen que realizarse cada día debido a la pandemia del coronavirus. En el crematorio La Recoleta, en un típico junio, solían realizarse entre 8 y 10 servicios funerarios por día. Ahora se realiza el doble. Tenemos 15 a 20 minutos de servicio por cada funeral que podríamos decir que llega. Entonces, no podemos alargar un servicio más allá de eso. Chile tiene casi 272.000 casos de COVID-19 y al menos 5.509 personas han muerto a causa de la enfermedad, de acuerdo a cifras del gobierno. La mayoría de las infecciones y los decesos han ocurrido en la capital Santiago. El aumento de muertes ha alterado la forma en que los crematorios procesan los cadáveres. Ahora aquellos cuyos familiares mueren a causa del virus no pueden verlos por última vez luego de que estos hayan sido hospitalizados. Tenemos un proceso donde individualmente hacemos una identificación del cuerpo, incluso con las huellas digitales. Y esto les da la tranquilidad a una familia que tiene la entrega de un cuerpo de su familiar encapsulado en una bolsa plástica y donde nunca más lo vieron desde que lo dejaron en el hospital. Entonces, de cierta forma, le entregamos esa seguridad que tanto buscan. Rosalba Ruiz, Associated Press. Irán emitió una orden de arresto en contra del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por la muerte del general iraní Qasem Soleimani. A continuación, la nota. Bajo mis órdenes, el ejército de Estados Unidos ejecutó satisfactoriamente un ataque de precisión perfecto que mató al terrorista número 1 en el mundo, Qasem Soleimani. El presidente Donald Trump anunciaba así en enero el abatimiento del general considerado como la segunda persona de mayor poder en Irán después del ayatolá. Estaba al frente de la Guardia Revolucionaria Islámica, una rama del ejército que Estados Unidos declaró como organización terrorista. No tengo la menor duda, tras observar la actividad iraní en la región esa noche, de que tenían toda la intención de matar a fuerzas estadounidenses, tanto militares como diplomáticos que están en la región. El secretario de Estado dijo que estos ataques eran inminentes, aunque nunca concretó fechas ni ofreció pruebas al respecto. Este acto llevó a ambos países a una situación de extrema tensión. Irán contraatacó disparando misiles contra 2 bases en Irak que hospedaban tropas estadounidenses. Washington emitió una nueva serie de sanciones contra Irán y el país persa abandonó los compromisos asumidos en el acuerdo nuclear de 2015. Ahora se reavivan las tensiones con la orden de arresto que emite Irán contra el presidente estadounidense y otras 35 personas por el abatimiento de Soleimani. El enviado especial estadounidense a Irán, Brian Hook, ha tildado el movimiento de Teherán como un acto de propaganda. La Interpol, por su parte, ha dicho que no considerará la solicitud de arresto por tratarse, dijo, de una acción política. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Y China anunció que restringirá las visas para los estadounidenses
que, según dijeron, interfieran en sus asuntos y en los de Hong Kong. El gigante asiático decidió prohibir las visas estadounidenses que demuestren una conducta ofensiva en relación a los asuntos entre Hong Kong y China. Esta acción es la respuesta de Pekín a las restricciones similares anunciadas la semana pasada por el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, que habló sobre sanciones en este campo a cargos del Partido Comunista de China considerados, y cito, responsables o cómplices de menoscabar el alto grado de autonomía de Hong Kong o los derechos humanos y las libertades en Hong Kong. Mientras tanto, China considera que Washington está, y cito, intentando obstruir la aprobación de la Ley de Seguridad para Hong Kong, que podría ser promulgada en la actual sesión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular. Y varios países de la región latinoamericana se están viendo seriamente afectados por la nube del polvo del Sahara. Venezuela, México, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Cuba, Barbados, Colombia y otros países de la región latinoamericana se están viendo afectados por la nube de polvo que llega desde el desierto del Sahara. Micropartículas que llegan viajando por todo el mundo. Proveniente del norte de África, transitando cerca de 6.000, 7.000 kilómetros por todo el océano Atlántico y ha llegado al continente suramericano. Prevé que este material particulado se siga presentando en las próximas horas. Una preocupación es cómo estas micropartículas pueden afectar la calidad del aire y la salud de los seres humanos. Pueden afectar desde nuestra nariz hasta nuestra tráquea e ir mucho más abajo a los bronquios de hasta 2.5 micras, es decir, muy pequeño. Puede contener pesticidas, bacterias, hongos. Un experto consultado por La Voz de América nos dio consejos sobre cómo evitar un impacto negativo sobre nuestra salud. Estas son las recomendaciones del médico neumólogo Camilo Rodríguez. Debes evitar salir a la calle, idealmente. Debes evitar no hacer ejercicio al aire libre. Debemos tener las ventanas cerradas. Este fenómeno incluso tiene efectos positivos para el medio ambiente. Llegan hasta la región del Caribe y las Antillas a fertilizar con sus nutrientes los bosques tropicales. Este año ese fenómeno se está expresando de una manera más fuerte. El balance seguramente, como todos los años, será muy positivo. Cada año más de 100 millones de toneladas de polvo sahariano caen de esta manera. Esta es la mayor concentración en los últimos 50 años. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Queremos comentarles que China impone control de natalidad a minorías musulmanas y al mismo tiempo está instando a algunos miembros de la mayoría Han China a tener más hijos. Conozcamos. El gobierno chino está tomando medidas draconianas para reducir la tasa de natalidad en la región de Xinjiang, en el oeste del país, donde hay una gran población musulmana entre uigures y otras minorías. Al mismo tiempo, están instando a algunos miembros de la mayoría Han China a tener más hijos. Xinjiang pasó de ser una de las regiones donde más rápido crecía la población en el país a una de las más lentas en pocos años, debido a los cientos de millones de dólares que el gobierno dedica al control de natalidad. El Estado suele someter a mujeres de minorías a pruebas de embarazo e impone la implementación de dispositivos intrauterinos, esterilizaciones e incluso abortos. Los padres de 3 o más hijos son alejados de sus familias a menos que puedan pagar enormes multas. Esta mujer kazaja nacida en China denunció que fue obligada por el Estado a implementarse un DIU y luego amenazada con ser enviada a un campo de internamiento si no pagaba una multa de $2.685 por haber tenido un tercer hijo. No tenía un centavo para pagar la multa, así que me preparé. Estaba alquilando una casa, mi esposo estaba en un campo de internamiento. Cuando me escucharon, mis hijas lloraron y dijeron, ¿dónde nos quedaremos? ¿Quién nos cuidará si vas allí? Dijo esta mujer. Gulnar se endeudó para reunir el dinero y después huyó a Kazajistán. El uso de dispositivos DIU creció más de un 60% en la región de Xinjiang entre 2014 y 2018, al tiempo que cayó de forma drástica en el resto del país. Esta mujer uigur contó que fue forzada a esterilizarse permanentemente. Perdimos una parte de nuestro cuerpo, perdimos nuestra identidad como mujeres, nunca podremos tener hijos otra vez. Nos cortaron uno de nuestros órganos, se ha ido. Dijo esta mujer. Expertos en China dicen que el control de natalidad es parte de una campaña más amplia para asimilar a los uigures por la fuerza a la cultura dominante de los chinos Han. La brutal represión de Beijing contra los nacimientos excesivos en las regiones minoritarias
Es parte de su política para tratar de controlar a los uigures, dijo este académico. Beijing ha dicho en el pasado que las nuevas medidas solo pretenden ser justas, al permitir que los chinos Han y las minorías étnicas tengan el mismo número de hijos. Y antiguas ruinas de Libia sufren de años de abandono. Según expertos, parece confirmarse que el fuerte es un sitio romano. Vamos a conocer más en esta siguiente nota. La supervivencia de los extraordinarios monumentos de Libia, construidos por los griegos, los romanos, los bizantinos y otras civilizaciones, está en riesgo por falta de esfuerzo para preservarlos. Kaminis está situada en la costa del mar Mediterráneo, a 50 kilómetros al oeste de Bengasi. La localidad era un destino turístico popular por sus hermosas playas. La playa de Bolsofen, una de las más preciadas, alberga antiguas ruinas que datan de miles de años, como el viejo fuerte llamado Mishali, en honor a un gobernante romano. Según un historiador local, las viejas monedas encontradas parecen confirmar que el fuerte es un sitio romano. La mejor prueba de ello son las monedas que fotografió ese ciudadano hace poco. Las encontró cerca del fuerte, esta es su historia. En Mishali hay ruinas, cuevas y pasajes subterráneos con antigüedades romanas que se mantienen a pesar de la erosión y a los ataques durante la Segunda Guerra Mundial. Los residentes de la región instan a las autoridades libias a salvar el patrimonio arqueológico de la zona mediante la realización de renovaciones y la construcción de una valla para protegerlo contra los agresores. El residente Jadala Bosaif lamenta el poco interés del gobierno a salvar los lugares y los monumentos históricos. Tenemos muchos otros monumentos. Hay un lugar cerca de aquí con escaleras que te llevan bajo tierra, conectado a una cueva. Puedes llegar hasta aquí a través de esa cueva. También hay otros lugares que cualquiera puede ver fácilmente, pero el Estado no ha mostrado interés en ellos. La agitación política y la crisis económica en la que está inmersa Libia desde hace años no permite pensar que esta situación cambiará pronto. Anne-Marie García, Associated Press. El recorrido es más valioso que estar en la cima. Esas fueron las declaraciones de un colombiano que ha escalado el monte Everest y nos comparte su experiencia y, por supuesto, todo lo que le ha dejado esta aventura. Reto, lucha y conquista guían el compás de Fernando González Rubio. 7 cumbres por encima de los 8.000 metros han atestiguado su tenacidad. Hay una inmensidad tan grande, se siente tanto poder y se siente tanta grandeza de haber conseguido ese objetivo. Cuando miras abajo y te das cuenta de que tienes que volver al campo base, ahí es donde te das cuenta de que eres muy pequeño. Observó la Tierra desde el Everest, el pico más alto del mundo. Durante 34 años, el escalador ha descubierto que la compatibilidad con la montaña le ha revelado grandes enseñanzas. Todo alpinista que ha vivido la sensación de estar en una cumbre y de haber hecho un recorrido muy técnico y muy exigente, que al final del día es mucho más enriquecedor y valioso que estar parado en la propia cima. La estrategia intelectual, física y emocional forma parte de la ecuación del montañista, que según nos dijo en cualquier expedición, experimenta una transformación. Es un momento de total silencio, de mucha comunicación con uno mismo. Valentía, compromiso y superación definen a esta actividad en la que las hazañas inauditas se tejen con espíritu solidario. Cuando estás con un compañero, con un equipo técnico, pues siempre vas a tratar de arriesgar más porque tienes algo que te respalda. El alpinista, a través de su fundación, busca mejorar la calidad de quienes se relacionan con esta actividad y hacer conciencia en Colombia. Buscar zonas de escalada que no estén en parques naturales. He venido formando guías para que Colombia se profesionalice la actividad como guía de montaña. En el 2019, el alpinismo fue reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los valores intangibles de esta actividad hacen reflexionar en la posibilidad de explorar. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. A todo esto agregamos que República Dominicana se prepara para el desarrollo de elecciones. Esto en medio de la pandemia de esta enfermedad, la COVID-19. Gracias a nuestros amigos de la red de noticias Salvavisión. Fanny Luna les saluda en nombre de todo el equipo de AN7 República Dominicana. Desde aquí hablamos de la situación de nuestro país. El presidente de la República en el día viernes emitió una locución
donde hablaba sobre la finalización del toque de queda, medida solicitada por el Poder Ejecutivo, donde los ciudadanos deberían permanecer en sus hogares desde las 8 de la noche hasta las 5 de la madrugada, algo que ya fue levantado. Asimismo, mañana 30 de junio finalizaría el estado de emergencia que ha sido solicitado en el país en 3 ocasiones. Que se había establecido de 8 de la noche a las 5 de la mañana queda sin efecto. De la misma forma, a partir del 30 de junio finalizará la declaración de estado de emergencia y el gobierno ha decidido no solicitar una nueva prórroga del mismo. En primer lugar, porque no contamos con el apoyo suficiente en la Cámara de Diputados y cada vez se hace más difícil conseguir su aprobación. Y en segundo lugar, con el propósito de contribuir a que el proceso electoral se desarrolle sin ningún tipo de obstáculo conforme a la Constitución y las leyes de la República. 31.816 casos positivos de coronavirus o COVID-19 en la República Dominicana. A pesar de todas estas flexibilidades, el Ministerio de Salud Pública sigue haciendo el llamado de la población a mantener la conciencia, a utilizar sus mascarillas y a que cada uno de los ciudadanos serán los que tienen que cuidarse para enfrentar esta pandemia. Es la situación actual de la República Dominicana. Se despide de ustedes Fanny Luna desde AN7 República Dominicana. Bien, gracias por el reporte desde República Dominicana. Vamos a echar un vistazo rápido a los casos de COVID-19 a nivel mundial. ¿A qué nos estamos enfrentando ya? Escuche ustedes, son 10.277.084 casos en todo el planeta. 10.277.000. Ya es cuestión de tiempo para que lleguemos a los 10 millones y medio. Y bueno, otro dato que realmente duele de esta pandemia es el número de personas que han muerto. Es un poco más de medio millón, son 504.927 seres humanos que han dejado de existir en medio de esta crisis sanitaria. Tenemos también el dato de los test que se han rehecho a nivel global, 31.557.407. Estas son las pruebas que se han hecho en todo el planeta desde que comenzó esta enfermedad. Ahí tenemos a Estados Unidos como el país con más infectados en todo el mundo. Son 2.588.022 las personas que se han infectado, que se han contagiado de COVID-19, seguido de Brasil, que tiene 1.368.195 casos. Está en la tabla Rusia con 640.246 casos. Le sigue la India, luego el Reino Unido, Perú, Chile, España, Italia. Y ahí pues vamos recorriendo cada país con la situación a la que se está enfrentando, con esta situación que no termina todavía. De hecho, hoy la Organización Mundial de la Salud daba un dato y decía que la pandemia todavía está lejos de terminar. Bueno, que la Organización Mundial de la Salud se ha caracterizado en estas últimas semanas por dar declaraciones que son altamente desesperanzadoras y confusas hasta cierto punto. Realmente vale la pena decirlo, la credibilidad de esta organización está sometida, digamos, a diferentes evaluaciones a nivel global por las cosas que dice y luego se retracta, y también por el manejo que se ha hecho de toda la pandemia. Así estamos llegando al final de esta entrega de Noticiero Hechos, con esos datos a los que hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque esta es la base de por qué tenemos que cuidarnos, para no ser un número más. En muchos países los pacientes, los muertos se convierten en números y eso no es bueno. Hay que pensar en seres humanos que están sufriendo, en familias que están angustiadas, en familias que están llorando a sus seres queridos que han muerto. Así es que bueno, con este dato nos despedimos. Agradecemos como siempre su sintonía. Así es, y si bien el COVID-19 todavía no tiene una cura, sí sabemos cuál es la prevención, y es siempre lavarnos las manos, utilizar nuestra mascarilla y practicar el distanciamiento social. Les hacemos nuevamente el llamado para que por favor acatemos esas indicaciones y los esperamos siempre en nuestras 3 emisiones de Noticiero Hechos. Que pasen feliz noche. Que descansen.